Amén. La clase de hoy se llama El espíritu de un escudero y es la última clase que tenemos y terminamos el libro El escudero de Dios de Terry Nance. Hemos visto la clase uno, la revelación de un escudero. La clase 2 fue la función de un escudero. eh, la escudería del Nuevo Testamento, el clamor de los líderes. Perdón, esta no es... es cómo desarrollar un espíritu. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Que el hermano me preguntó de esa, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Sí, sí, es esta. Solamente le cambió el título. Ahí está. Entonces, ¿cómo desarrollar el espíritu de un escudero? Empezando por los líderes, todo hijo de Dios necesita desarrollar el carácter de un escudero. Yo creo que ahora en el cuerpo de Cristo necesitamos enseñanza sobre cómo desarrollar el carácter de Cristo. Hemos aprendido mucho acerca de la fe, prosperidad e intercesión, pero creo que debemos poner más énfasis en el desarrollo del carácter. Esto es muy importante. El poder de Dios es limitado por nuestra codicia de poder, dinero y sexo. Hoy en día, estas cosas están destruyendo ministerios por todo el mundo. Quisiera compartir los siguientes pasos que creo que serán de beneficio en tu esfuerzo por desarrollar el espíritu de un verdadero escudero que ha sido llamado por Dios. Esto está muy interesante, estos pasos. Pasos para desarrollar el espíritu de un escudero. Paso uno: líbrate del orgullo. Eso está en Santiago 4:6. El orgullo es evidente cuando tienes un espíritu independiente, es decir, rehusas la ayuda de Dios y de otras personas. El orgullo es evidente cuando no admites errores, cuando no quieres aprender cosas nuevas, cuando tienes una actitud rebelde hacia aquellos en autoridad, cuando tienes semblante o aspecto orgulloso. Cuando tu conversación está centrada en ti mismo, cuando no toleras los errores de los demás, cuando tienes una actitud autoritaria. Paso número 2: líbrate de la ira, basada en Proverbios 16:32. La ira es evidente cuando te encolarizas con facilidad, rabietas a cualquier edad, cuando reaccionas de forma airada hacia una supuesta injusticia. La ira es evidente también cuando expresas frustración hacia circunstancias que no se pueden cambiar, cuando gruñes, murmuras y te quejas con frecuencia, cuando expresas una sensibilidad extrema y eres quisquilloso. Paso 3: líbrate de la inmoralidad. Segunda de Corintios 7:1. Un espíritu impuro es evidente cuando tus conversaciones contienen tonos sensuales, cuando lees materiales impuros o pornográficos, cuando tienes una actitud impura y acciones inapropiadas hacia el sexo opuesto, cuando deseas escuchar música que contiene lenguaje e insinuaciones sexuales, cuando tienes una apariencia y vestimenta sensual, cuando tienes curiosidad carnal. Paso 4: líbrate de la amargura, basado en Hebreos 12:15. Un espíritu de amargura es evidente cuando tu conversación es sarcástica y crítica, cuando no confías en la gente, cuando te enfermas con frecuencia, cuando te compadeces de ti mismo, cuando tienes un semblante triste. Estas son áreas en las cuales debemos juzgarnos a nosotros mismos para romper el poder de Satanás en nuestras vidas, para ser agradables a Dios y para ser una luz al mundo. Esto se realizará si vivimos una vida irreprochable, entregándonos unos a otros en forma total y libre.
Somos los escuderos de Dios. Debemos llevar el escudo de cada uno, uniendo nuestra fe. Si lo cumplimos, entonces nos convertiremos en el gran ejército de Dios. Nosotros iremos hacia adelante a vencer en el poder del Espíritu Santo. Campos blancos para la siega. Nos necesitamos unos a otros para cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. Al escribir este libro me estoy enterando de lo que el Señor está haciendo en Europa Oriental y me doy cuenta de que es el tiempo para que nosotros en la Iglesia de Cristo Jesús lleguemos a la unidad de la fe. Eso está en Efesios 4:13. Fue de bendición para mí haber trabajado en Austria al comienzo del éxodo de los alemanes orientales hacia Alemania Occidental, cuando el gobierno comunista aminoró las restricciones de viaje al mundo libre. Fue bello presenciar cómo Dios abrió la cortina de hierro después de tantos años. Nunca había visto personas tan hambrientas de libertad. Y miles de ellos tenían hambre de Dios. Por primera vez en más de 40 años existe cierta medida de libertad de religión en muchas áreas de Europa Oriental. La Iglesia debe aprovechar esta oportunidad y entrar por las puertas que milagrosamente han sido abiertas para propagar el Evangelio. Hace algunos años mi esposa y yo estuvimos en Hungría. Al prepararnos para ministrar en una iglesia local, tuvimos que caminar fuera del hotel hasta cerciorarnos de que no éramos perseguidos. Entonces nos apresuramos por otra calle hasta cierto lugar donde el pastor había quedado en esperarnos. Desde allí nos llevaron secretamente a una finca donde predicamos en una iglesia subterránea. Ahora parece que esa situación está cambiando. Pude ver por televisión cómo abrían las fronteras de Hungría y observé cuando el alambre de púas fue quitado y enrolado. Ahora los visitantes pueden comprar un pedazo de alambre con una inscripción que dice una porción de la cortina de hierro. Lloré mientras pensaba, si alguna vez hubo un tiempo de llevar Biblias a esta área, es ahora. Dios le está diciendo a la iglesia, aquí está tu oportunidad. Billy Graham estuvo en Hungría durante el mes de agosto del 1989. Más de 120.000 personas se reunieron en un estadio para escucharlo predicar el Evangelio. Fue tan grande la multitud que aceptó al Señor que fue imposible darle literatura a cada individuo. Así que tomaron toda la literatura y la lanzaron a la multitud que esperaba con hambre espiritual. Los sugieres confiaron en que Dios les haría llegar la literatura a los que más la quisieran y necesitaran. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo en la tierra? Este movimiento del Espíritu Santo es aún más grande que el movimiento carismático, mayor que la Iglesia Bautista o las Asambleas de Dios, o cualquier otra denominación o grupo eclesiástico en la tierra. Nosotros los cristianos debemos hacer un esfuerzo colectivo. Debemos conocer nuestra unción y autoridad, nuestra tarea en Cristo y entonces estar unidos con otros y con el Espíritu de Dios. Visión en el campo. En 1977, mientras mi esposa y yo asistíamos a la escuela, yo no tenía idea del plan de Dios para mi vida, así que comencé a buscar el rostro del Señor. Vivíamos en un apartamento localizado al lado de un gran campo. Todos los días me levantaba temprano y caminaba por ese campo, orando y buscando la dirección de Dios para mi vida. Yo no conocía a nadie que me pudiera ayudar y no podía imaginarme cómo Dios iba a hacer para que yo entrara al ministerio. Un día mientras caminaba por ese campo, miré en una dirección a una hierba alta. Súbitamente vi caras de todas clases, formas y colores, caras blancas, amarillas, rojas, negras, todas estaban en la hierba. Mientras contemplaba fijamente esa escena sorprendente, de repente la unción del Señor cayó sobre mí y comencé a predicar. Prediqué el mejor sermón que jamás he predicado. Cuando terminé, hice el llamado y la gente aceptó al Señor, fueron salvas, sanadas y libertadas. Un gran avivamiento tomó lugar en aquel campo desierto a las 6 de la mañana. Lo que pasó fue que Dios engendró un sueño, una visión en mi espíritu. Desde ese momento supe que iba a llevar el Evangelio a todas las naciones. O sea, tuve una experiencia como una visión
mientras él caminaba en el campus. Yo no tenía idea de que Dios iba a hacer para realizar esa visión. Yo solo sabía que de alguna manera Él lo haría. Mi esposa y yo nos graduamos de la escuela, después asistimos y nos graduamos del seminario en Oklahoma. Después de terminar nuestro estudio bíblico, Dios nos dirigió en forma sobrenatural a Little Rock, donde fuimos pastores asociados de la iglesia Ágape. En 1982 comencé a ver cómo mi visión se realizaba. Empecé a hacer viajes al extranjero donde me ponía en contacto con personas que estaban haciendo grandes cosas para Dios. Ese otoño inauguramos Agape School World Evangelism, Escuela de Evangelismo Mundial Agape. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Fue durante ese tiempo que el Señor me habló en 1 Samuel 16:21. Él me dijo que pusiera mis prioridades en orden. Supe que debía ser el escudero de mi pastor y debía estar a su lado para cumplir con la visión que Dios había puesto en su corazón. La unción de un escudero. A fin de desarrollar el verdadero espíritu de un escudero, el primer paso es entender nuestra unción. Hemos notado que un escudero es ungido para llevar el escudo de otro a la guerra. Su llamado y deber es dar su vida por otro. Segunda de Reyes 3:11 dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Yo creo que ahora mismo hay personas que han sido fieles en echar agua en las manos de su Elías, pues estar seguro de que la unción de Dios está por caer sobre ellos. Dios está levantando todo tipo de personas y lo que Él está buscando son aquellos que se han mostrado siervos leales, ungidos como escuderos. La palabra del Señor puede estar contigo, como estuvo con Eliseo, porque Dios mira el corazón. Él miró el corazón de Eliseo y la palabra del Señor estaba con él. El manto de un profeta. Me pregunto, si Elías viviera hoy, ¿cuántas personas estarían en fila queriendo recibir su manto? Me parece que Elías hubiera sido bien rudo con ellos. Yo creo que él les diría, búscate tu propio manto. Todo creyente tiene su propia unción, su propio mando, su propio manto. No necesitamos codiciar el manto de otro. Eliseo se mantuvo fiel a Elías en diferentes circunstancias. Los historiadores nos dicen que Eliseo sirvió a Elías por un promedio de 15 a 20 años. Por medio de esto sabemos que Eliseo escuchó todo lo que Elías decía y veía todo lo que él hacía, tanto bueno como malo. Cuando el rey Acab envió a sus soldados a buscar a Elías, él estaba sentado en una loma. Elías le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Segunda de Reyes 1:10. El fuego cayó y 50 hombres murieron, dejando 50 caballos sin silla de montar que huyeron al pueblo. ¿Cómo habrías, cómo habrías reaccionado tú si hubieras sido el asociado o el escudero de Elías en ese tiempo? Seguro que hubieras pensado, qué suerte que estoy de su lado. Te hubieras sentido orgulloso de poder decirles a todos, yo trabajo para Elías. Reconociendo el lado humano de los líderes. En 1 Reyes 18 vemos otro momento en que Elías pidió fuego del cielo. Esta vez fue para consumir un sacrificio ofrecido al Señor. Todos recordamos la historia del famoso concurso en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas impíos para demostrar quién era verdadero Dios, Jehová o Baal. Después que el Señor envió fuego del cielo y consumió el sacrificio, su profeta Elías tomó una espada y mató a 400 profetas de Baal. Después de tal experiencia, uno pensaría que este hombre no le teme a nada, pero leemos que la malvada reina Jezabel envió un mensajero amenazando la vida de Elías. Él sintió temor y huyó al desierto. Segunda Reyes 19. ¿Cómo respondes tú cuando tu líder reacciona con temor? Cuando tú descubres que él es tan humano como tú.
como pastor asociado de Elías, ¿qué le hubieras dicho? Probablemente tú le hubieras gritado mientras él corría, hombre de espíritu y poder, regresa. He aquí una pregunta importante. ¿Has visto caer a tu líder? ¿Lo has visto cometer un grave error y hasta caer en pecado? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te preparas para irte y buscar otro lugar de empleo, otra iglesia, o estás dispuesto a ayudarlo y apoyarlo y verlo restaurado? Aquí es cuando sabemos de qué madera estamos hechos. Si hay una actitud de verdadero arrepentimiento, un hombre fiel se queda con su líder. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Un verdadero escudero sabe controlar su lengua en público, pero sabe hablar audazmente en oración. Eliseo permaneció fiel a Elías y por su fidelidad cuando llegó el tiempo para que Elías dejara esta tierra, Eliseo pudo pedir una doble porción de su unción. Según de Reyes 2:9. Elías conocía el corazón del joven que le había servido tan bien. Él dijo a Eliseo que si él lo veía cuando dejara la tierra, entonces su petición sería concebida. Verso 10. Cuando Elías fue tomado, Eliseo estaba presente y vio cuando él fue llevado al cielo en un carro de fuego. El manto de Elías cayó de sus hombros a los pies de Eliseo. Fue entonces en ese momento que la unción se duplicó. En estos últimos días, yo espero ver la unción de Dios sobre su pueblo en forma similar, doble o hasta triple, pero caerá sobre aquellos que han sido fieles a sus Elías. Ya sea que veas a tu líder hacer grandes cosas o cometer grandes errores, tú debes serle fiel. En Apocalipsis 4:7 vemos una ilustración de los cuatro rostros de Jesús. Leemos, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Un león, un becerro, un hombre y un águila. Vemos a Jesús como un león cuando está tratando con el diablo y el pecado. Lo vemos como un becerro cuando Él vino a servir a la humanidad. Lo vemos como un hombre mientras Él tenía a los niños en brazos y los bendecía. Y lo vemos como un águila mientras Él oraba, predicaba y sanaba al pueblo. En todo líder verás un león cuando se trata de problemas, un becerro cuando se trata de servir al pueblo, un hombre cuando se trata de atender las ovejas y un águila cuando de predicar la palabra del Señor se trata. Pero también verás a tu líder como un hombre cuando él está herido y lastimado. La mayoría solo ha visto a su líder como un águila, pero tú verás a tu líder en los cuatro rostros. Tú le verás cuando él tiene menos fe y poder, cuando diga o haga algo que te ofenda, cuando las cosas están difíciles en el área financiera y tengas que cortar el presupuesto de tu departamento. Es fácil respetar a tu pastor cuando él está bajo la unción de águila, pero también debes respetarlo cuando los tiempos están difíciles y él está comportándose más como un hombre. Se debe respeto al líder sin importar su apariencia o cómo él se sienta. Algunas personas tienen la idea equivocada de que aquellos que trabajan en el ministerio están sentados todo el día orando en lenguas y profetizándose unos a otros. El ministerio, sin embargo, es trabajo, trabajo y más trabajo. Requiere la habilidad de trabajar con otras personas sin ofender y sin ofenderse. El verdadero escudero es aquel que ve el lado humano de su líder y mantiene una actitud de respeto hacia él, reconociendo el derecho de autoridad divina. La segunda área que debemos comprender para ser verdaderos escuderos es el derecho de la autoridad divina. Debemos saber reconocer y rendir nuestras vidas a la autoridad divina y orar diariamente. Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Debemos decidir en nuestro corazón mantenernos en la voluntad de Dios a toda costa y sin importar las consecuencias. Cuando miramos a Jesús, podríamos pensar que porque Él era el Hijo de Dios,
no tuvo dificultad en hacer la voluntad de Dios en su vida. Veamos Hebreos 5, 7 y 8 para comprobar si esto es cierto. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vemos a Jesús en gran clamor y lágrimas delante del Padre. Aún así, escogió permanecer en la voluntad de Dios para su vida y orando para cumplir el llamado divino que estaba sobre él. Cueste lo que cueste, estés contento o triste, comprométete a cumplir el plan de Dios para tu vida. Hace varios años el Señor me dijo algo que me ha ayudado en tiempos malos. Él dijo, mantén tu vista en la resurrección y podrás sobrellevar la cruz. La cruz no es una carga, es el llamado de Dios en nuestras vidas. Si es la voluntad de Dios que permanezcamos en el mismo lugar por el resto de tu vida para entregar tu vida a otros, entonces que se haga la voluntad de Dios, dando luz a la voluntad de Dios. Un día estuve pensando acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón que haga para Él. Yo tengo un deseo divino de establecer iglesias y escuelas bíblicas en todas las naciones del mundo. Una vez le pregunté al Señor, Padre, ¿cómo se realizará esta visión? Él me dijo, Hijo, tú tendrás que hacerla realidad a través de la intimidad, embarazo, dolor de parto y nacimiento, usando un lenguaje figurativo. Los nacimientos espirituales toman lugar igual que los nacimientos naturales. Para poder traer algo del reino espiritual al reino terrenal, tenemos que tener intimidad con Dios. De esa intimidad viene el embarazo. Del embarazo vendrán dolores de parto. Entonces finalmente el nacimiento. Debemos dar a luz al cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El cumplimiento de la visión divina no caerá del cielo. Debemos acercarnos a Dios y entonces Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8. Algunas de las personas más infelices en el mundo son las mujeres que se han pasado de tiempo para dar a luz. De igual manera, algunos de los cristianos más infelices en el mundo son aquellos que están embarazados con una visión divina y aún no han podido dar a luz esa visión. Pero la intimidad con Dios debe tomar lugar primero antes de que pueda haber embarazo. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando hoy a las palabras de Oseas 10:12 al cuerpo de Cristo, cuando dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Para llegar a la intimidad con el Señor, debemos buscarle de todo corazón. Una vez que hayamos desarrollado una relación íntima con Dios, seremos embarazados con un sueño o una visión que ha sido implantada en nosotros por el Señor. Entonces debemos tomar esa visión que fue implantada en nosotros por Dios en forma sobrenatural y comenzar a cuidarla y nutrirla, causando así su crecimiento y desarrollo. Tarde o temprano seremos guiados a dolores de parto, sin los cuales no hay nacimiento. Ese dolor es nuestra intercesión. En Isaías 4:30, Dios habla de voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Él preparó el camino para la primera venida de Jesús. Tú y yo estamos preparando el camino para su segunda venida. Un día el Señor me reveló la escritura de Isaías 43 de esta manera. La voz de aquel que clama en tu iglesia, preparar el camino al Señor, enderezar calzada en lido en tu iglesia a nuestro Dios. Nuestra intercesión es como si estuviéramos construyéndole un camino al Señor. Tenemos que hacer el trabajo primero y entonces Dios mandará su gloria. Si somos pacientes y fieles,
Si seguimos el proceso de intimidad, embarazo, dolores de parto y nacimiento, nuestros sueños y visiones se harán realidad. Siguiendo la carrera predeterminada por Dios, habiendo sido presentados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:1. La palabra predestinado en este verso se traduce predeterminado. Dios tiene una carrera predeterminada, predesignada para tu vida. Esa carrera estaba trazada antes que cualquiera de nosotros hubiera nacido. El Señor nos dice a cada uno en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios nos conocía antes de la fundación del mundo y Él trazó una carrera individual para que cada uno de nosotros la siguiera. Ahora nuestra responsabilidad es descubrir la carrera de Dios para nosotros y seguirla para que así podamos espiritualmente dar a luz los sueños y visiones que Él ha planeado para nosotros antes que el mundo fuere creado. Yo sé que en este momento soy llamado a ser el escudero de mi pastor. Y porque estoy dispuesto a quedarme en la voluntad de Dios, todas las promesas en la palabra de Dios pueden cumplirse en mi vida. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo luchó por mantenerse en la carrera y tuvo éxito. Él terminó la carrera trazada por Dios para su vida. Descubre cuál es tu carrera y entonces permanece en ella y nunca te des por vencido hasta que hayas llegado al destino y meta que Dios ha ordenado para tu vida. Comprendiendo nuestra tarea y agradeciendo nuestros dones. El último paso de importancia que debemos tomar es aprender y comprender nuestra tarea divina. El cumplimiento de nuestra tarea depende del uso apropiado de los dones que Dios nos ha dado. Todos los años mi familia se reúne en Nochebuena. Como mi familia es muy grande, nos reunimos antes de Navidad para escoger el nombre de la persona a la que le vamos a comprar un regalo. Una Navidad, mientras repartíamos los regalos, noté que mi hermano gemelo recibió dos regalos. Por error pusieron su nombre en dos regalos diferentes. Cuando yo abrí mi regalo, me sentí decepcionado con lo que me regalaron. Miré a mi hermano gemelo y él estaba riendo porque él recibió dos regalos bonitos. Viendo mi expresión de tristeza, mi esposa trató de consolarme. No te preocupes, Terry, me dijo. Cuando lleguemos a casa, lo intercambiamos por algo que te guste más. Por esta razón, hay muchas personas por la iglesia diciendo que son apóstol o profeta o maestro. Muchas veces lo que ellos están haciendo es intercambiando dones, porque no les gusta el don espiritual que Dios les ha dado. Debemos reconocer que no tuvimos nada que ver con el don que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Él otorga dones de acuerdo a su voluntad y debemos recibir esos dones y permitir que el Señor añada más dones según su voluntad. Eso, 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Mientras somos fieles en lo poco, Dios pondrá sobre mucho. Dios nos pondrá sobre mucho. Mateo 25:21. Mientras permanezcamos en la tarea y con los dones que Dios nos ha dado, Él llevará nuestros dones ante personas de renombre. Recuerdo una vez mientras asistía a la escuela bíblica, vi a un compañero entrar a la clase muy bien vestido. Esto era extraño porque él siempre vestía pantalones de mezclilla. Cuando le pregunté por qué estaba tan bien vestido, él contestó, porque los grandes de la oficina principal nos visitan hoy. Mantente a mi lado y te los presentaré. Me enojé tanto que me fui a mi habitación y le dije al Señor que si era así como funcionaba el ministerio, entonces que no contara conmigo. Estaba en un seminario internado ahí. Ese día el Señor me dijo claramente, hijo, ¿no te has dado cuenta de que has sido presentado al único grande? Eso es cierto. Nadie es más grande que Dios. Permanece en tu tarea y a su debido tiempo el Señor te exaltará. Yo pasé por un tiempo en que Dios comenzó a hacer muchas cosas en mi vida.
Durante ese tiempo, muchos de mis sueños y visiones manifestaron y cumplieron. De igual manera, durante ese tiempo, comencé a tener más problemas y enfrentamientos que nunca antes en mi vida. Como director de nuestra escuela bíblica y de misiones, comencé a sentirme como un bombero. Tan pronto apagaba un fuego, de repente otro se encendía en otro lugar. Parecía que todo lo hacía mal. Por un lado, Dios estaba haciendo grandes cosas, pero por otro lado me sentía cansado y desanimado. En ese tiempo pensé, dejaré que mi esposa, que es la que administradora de la escuela, se encargue del trabajo y yo me iré al campo misionero donde el trabajo es divertido y solo le enviaré fotografías y postales. En mi mente yo estaba dispuesto a hacerlo, pero mientras oraba, vi una visión de David en mi espíritu cuando él era ungido por Samuel. Vi cómo el aceite corría por su cabeza mientras era ungido rey de Israel. En ese momento el Señor me hizo una pregunta. ¿Qué hizo David después que fue ungido como rey? Lo pensé por un momento y contesté, él regresó a apacentar las ovejas de su padre en el desierto. El Señor me dijo, si en ese momento David hubiera salido a buscar un gigante para matarlo, el león y el oso se hubieran comido el rebaño. Esa escuela es tu rebaño, así que ocúpate de ella. Sí, Señor, le dije, todo está claro. Aunque seamos pastores, aunque seamos líderes, aunque seamos directores de música, aunque seamos laicos, aunque seamos líder de cualquier departamento, cada uno de nosotros tiene su rebaño. Ese rebaño de David era la tarea que Dios le había asignado. Y él lo sabía. Aunque él había sido ungido rey de Israel, su prioridad era continuar con la tarea que tenía a la mano. Verás, los gigantes vendrán, pero si te quedas con tu tarea, cuando llegue el momento encontrarás al gigante y lo vencerás de la misma manera que David encontró y venció al suyo. Como David, tú serás exaltado después que hayas sido fiel. Personalmente, yo sabía que si no dedicaba el tiempo necesario a los estudiantes que están bajo mi cuidado, no podía esperar que ellos cooperaran conmigo en el campo misionero. Tú mirarás tu condición y posición presente y pensarás, ¿cómo es posible que Dios te usará? Quizás pienses, yo no soy la persona encargada, así que siempre tendré que estar sujeto a otra persona. ¿Cómo podré realizar mis sueños y visiones? Quédate tranquilo y date cuenta de que la palabra de Dios no fue dirigida solo a los líderes, fue escrita para el cuerpo de Cristo y eso te incluye a ti, exactamente donde estás hoy. Ese era el que venía ahí. La misión de la iglesia en los últimos días. Recientemente, cuando me encontraba en Austria, estuve hablando con un pastor de ese país. Él compartió algo conmigo que fue de gran bendición para mí. En 1987, cuando estuve en ese país, yo tenía que dirigir una conferencia bíblica. Tuve una lucha conmigo mismo sobre lo que iba a enseñar. El día antes de la conferencia me levanté temprano y le dije al Señor, Padre, ¿qué quieres que enseñe? Yo no había consultado con él para recibir su dirección. El Señor dijo, predica acerca del patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. Comencé a leer el libro de Hechos para descubrir cuál era el patrón. El tema de todos los mensajes que recibí fue, si vamos a ganar a Austria para Dios, entonces tiene que ser a través de la iglesia local. Entonces me di cuenta de lo que Dios decía. Hoy es el día de la iglesia local. Yo creo que esto es para todos. El pastor de Austria me dijo que como resultado de esa conferencia, 4 iglesias locales fueron establecidas en 4 áreas diferentes. Me sentía tan bendecido y emocionado de que Dios me hubiera usado para despertar a una nación. Esto sucedió porque fui obediente y enseñé lo que Él quería que enseñara. En 1989 establecimos la primera escuela bíblica en la historia de esa nación europea. He encontrado que Dios es fiel a nosotros si nos proponemos caminar en la unción que Él nos ha dado, si nos sometemos a su autoridad divina y si cumplimos la tarea que Él nos ha asignado. Debemos
No, debes entender todas estas áreas para ser un escudero. Nuestra generación pudiera ser la que se encuentre en el aire con Jesús. Es el tiempo que es el tiempo de reevaluar nuestras vidas, nuestros ministerios, asegurarnos de que estamos donde debemos estar y haciendo lo que debemos hacer. A Satanás no le importa que edifiquemos nuestros sueños y visiones mientras él sea el contratista. Wow. Si lo que estamos haciendo no es del Espíritu y no es dirigido por él, cualquier cosa que edifiquemos caerá. Salmo 127:1. Satanás permitirá que edifiquemos, asegurándose de que manchemos el nombre de Dios, para que cuando fracasemos parezca que Dios tuvo la culpa. Cuando salgamos a edificar el reino, debemos estar seguros de que Dios está apoyando 100% lo que estamos haciendo. El espíritu de un escudero es el espíritu de Cristo. Este es el día en que debemos ver a los hijos de Dios tomando el escudo de otros, dispuestos a cargarlos para la batalla. Tenemos una visión y un mandato de Dios que es alcanzar nuestra generación. Esto se cumplirá cuando desarrollemos el espíritu de un escudero y verdaderamente demos nuestra vida por otros. Los escuderos de hoy serán los líderes del mañana. El espíritu del escudero en Cristo, servicio desinteresado. Como Cristo debemos estar dispuestos a servir a otros sin buscar reconocimiento personal. Unidad en la diversidad, reconocer y valorar los diferentes dones y llamados dentro del cuerpo de Cristo. Y preparación para la batalla, estar listos para enfrentar los desafíos espirituales de nuestro tiempo, apoyándonos mutuamente. La importancia de la obediencia y la dirección divina. Debemos escuchar a Dios, dedicar tiempo a la oración y la meditación en la palabra para discernir la voz de Dios. Debemos ser obedientes, obediencia inmediata, actuar con prontitud cuando Dios nos da una dirección sin dudar ni cuestionar. Confiar en el plan divino, creer que Dios tiene un propósito mayor incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El desafío de edificar para Dios. Debemos asegurarnos de que lo que estamos construyendo es dirigido por el Espíritu de Dios. Satanás permitirá que edifiquemos, pero buscará manchar el nombre de Dios en el proceso. Número uno, fundamento en Cristo. Asegurar que nuestra obra está cimentada en la voluntad de Dios. Número dos, motivación pura. Examinar nuestras intenciones y purificar nuestros motivos. Número 3, dependencia del Espíritu. Buscar constantemente la guía y el poder del Espíritu Santo. Número 4, perseverancia en la palabra. Mantenerse firme ante las dificultades y oposiciones. Y número 5, gloria a Dios. Asegurar que todo el reconocimiento y la gloria sean para Dios. Este ya lo vimos. Preparados para el retorno de Cristo. Nuestra generación podría ser la que se encuentre con Jesús en el aire, lo leímos. ¿Qué hay que hacer? Uno, autoevaluación, examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. Dos, arrepentimiento, corregir áreas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Tres, renovación, buscar un avivamiento personal y colectivo en el espíritu. Y cuatro, acción, comprometernos activamente en la obra del reino. Perfecto. Esta clase fue un poquito más larga, el capítulo es largo, pero eh, tiene bastante material. Yo ahora voy a stop sharing. Vamos a platicar un poquito. Ojalá que haya tomado notas y pueda hacer algún comentario. Eh, a ver, abramos las cámaras para ver quiénes están acá. Mi hermano Rodolfo, comience usted. ¿Qué parte de lo que vimos hoy le captó más la atención?
y traten de no ir repitiendo los temas porque hoy día vimos bastante. Adelante. Sí. Preparándonos para la venida de Cristo, pastor. Esa la penúltimo slide que usted puso. Prepararnos para la vida. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de eso? Y pues la actitud que tenemos que tener en estos últimos tiempos de estar metidos con el Señor en oración, de, ¿sí? de prepararnos, como dice su palabra, velar, velar, velar y orar. Creo que básicamente es lo que más me llamó la atención de Esa este. autoevaluación, arrepentimiento. O sea, como que sí, como que sea el momento en el que nosotros también nos veamos de nosotros mismos y digamos, bueno, es el momento de crecer, es el momento de echar raíces a los que están indecisos, a los que estén cavilando pues entre dos pensamientos, como dice la palabra, pues es el momento de tomar decisiones, es el momento de decidir definitivamente por el Señor, que Perfecto. viene pronto, sin duda, que las señales están, estamos en los dolores de parto ya. Mi hermana Luisa, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención? Ah, creo que fue de las primeras diapositivas y es darnos cuenta y reconocer que nuestros líderes, ya sea el cuerpo pastoral o cualquier ministerio que estemos liderando, que los líderes somos seres humanos de carne y hueso, que somos pecadores redimidos y que muchas veces vamos a ver a nuestros líderes de manera espiritual, pero también entender que muchas veces los vamos a ver de manera humana y no idolatrarlos pensando que no pecan o que se la pasan profetizando, como usted lo decía en el libro, pues, sino que son personas que también luchan con muchas cosas. Amén. ¿Se ve o no se ve? Sí, se estaba viendo, ¿no? Voy a colocar esto porque voy a preguntar con la imagen mejor. Perfecto. A ver si puedo abrirlo acá esto. A ver, algún voluntario eh, de estos cuatro, fallas de carácter. ¿Cuál creen ustedes que es la más común en la iglesia o la que a ustedes le ha tocado ver? Lo primero es el orgullo. ¿Y el orgullo cómo se manifiesta? Con un espíritu independiente, no admitir errores, resistencia al aprendizaje, rebeldía hacia la autoridad y una actitud autoritaria. Número dos, la ira. La ira se evidencia en la facilidad para enojarse, reacciones airadas, frustración ante circunstancias inmutables y quejas frecuentes. La inmoralidad eh, se revela en conversaciones sensuales, consumo de material pornográfico y actitud inapropiada hacia el sexo opuesto. Y la amargura se manifiesta en conversaciones sarcásticas, desconfianza, enfermedades frecuentes y autocompasión. ¿Haber algún voluntario para sobre ese tema? Mi hermano Alejandro creo que es voluntario. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que analizándolo así a profundidad, yo creo que todos eh, son, se ven mucho hablando personalmente, para líderes, para escuderos, para el que ha decidido seguir a Cristo. Yo creo que es una de las partes que nos cuesta más y que el enemigo mira en nuestras vidas y se toma de ahí porque él conoce nuestro orgullo, conoce nuestra ira, conoce nuestra inmoralidad y conoce nuestra amargura, ¿verdad? Entonces, el orgullo, como decía Salomón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, vanidad es orgullo, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, hijo de David, todo es vanidad, vanidad. Entonces, el orgullo, para hablar de ello, ¿verdad? Es una de las que nos cuesta más también
porque muchas veces no admitimos errores o no admitimos ayuda. Pensamos que todo lo sabemos, pensamos que nosotros no nos equivocamos y tristemente cuando tenemos un espíritu de orgullo, nos cegamos totalmente, nos cegamos y como decía en la clase anterior, se me quedó muy claro, ¿verdad? Tenemos dos oídos, yo creo que Dios nos hizo con dos oídos para oír más, escuchar más y hablar menos. Y cuando quitamos el orgullo, porque eso es lo que nos está hablando, ¿verdad? De pasos para desarrollar un espíritu del escudero, libérate del orgullo. Para podernos liberar del orgullo, yo creo que es una base muy importante el tener un corazón humilde y el saber escuchar. Amén. Gracias, mi hermano. En esta parte se tocaba un tema bien interesante que es la parte humana de los líderes. ¿Se acuerdan que utilizaba Apocalipsis? Que muchos conocen al pastor como águila cuando está predicando, cuando está pero la parte humana se ve en otras circunstancias. ¿Alguien quiere hacer un comentario de esta sección? Mi hermana Aida. Dígame, pastor. A mí me ¿Cuál llamó, es me cuál es llamó la mucho la pregunta, hermano atención pastor? la comparación que hizo con Apocalipsis. Am, ¿Dónde está? Eh, Ahí me pasé. Me pasé, pero ¿dónde está Apocalipsis aquí? Em, Déjeme buscarlo para que lo leamos. Ujú. Am, Apocalipsis 4:7. Aquí está. 4:7. Apocalipsis 4:7. Sí, las ilustraciones que usa sobre Jesús lo presenta como león, como becerro, como hombre y como águila. Entonces, un león, un becerro, un hombre y un águila. Vemos a Jesús como un león cuando está tratando con el diablo y el pecado. Vemos como becerro cuando él vino a servir a la humanidad. Lo vemos como un hombre cuando él tenía a los niños en brazos y los bendecía. Y lo vemos como un águila mientras él oraba y predicaba y sanaba al pueblo. Entonces, en todo líder están esas tres facetas también. De león, de becerro, de hombre y de águila. ¿Qué comentario puede hacer usted, mi hermana Aida? Bueno, el Señor nos pone este ejemplo porque es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros sigamos. Cuando nos toca predicar la palabra, hacerlo con claridad porque son las armas de Él que hay que entregarlas, como un león, para que se escuche la palabra y se tome la palabra en serio, que no es un juego. Y cuando dice como un ¿qué? Como becerro, que seamos humildes o mansos para escuchar y para entender, O sea, entender para servir. O sea, que el Señor vino para todos los niveles, para todos los niveles. Como Él es el Dios Todopoderoso, Él nos dejó un ejemplo para nosotros seguir ese ejemplo. Claro, es difícil porque somos seres humanos, que cometemos errores, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si queremos llegar a ese estado que el Señor nos muestra, nosotros tenemos que ser humildes y aceptar lo que nosotros no podamos cambiar o pedir ayuda, pues, para poder seguir en el camino del Señor, pues. Pero amén. estas características son del Señor, del Dios Todopoderoso. ¿Podemos tener esta característica? Sí la podemos tener, pero reconociendo que somos humildes y que fallamos y que sigamos adelante. Amén. Gracias, mi hermana Aida. Mi hermano Nelson, aquí en la vía positiva que estoy mostrando, dice enfoque en la resurrección.
Mantén tu vista en la resurrección y podrás sobrellevar la cruz. La cruz no es una carga, sino el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pensamiento o reflexión viene sobre eso? Se quedó pegado. Ahí está. Sí, estaba buscando. Sí, lo que narra el texto, puedo entender es que podemos tener muchos problemas, eh, vendrán muchas dificultades, quizá podemos abandonar la carrera, pero el escritor de este libro muy bien lo dice, mantén tu vista en la resurrección y podrás sobrellevar la cruz. Lo mismo que dice Pablo, dice que Pablo, creo que los Gálatas, creo que le hablaba, dice que la carrera es seguir la carrera y llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es Cristo Jesús. Quizás podemos desmayar en el camino, pero siempre va a haber algo, va a haber una voz, va a haber la misma palabra de Dios que te va a levantar y para que tú sigas adelante. Pienso que si desmayamos es porque quizás no estamos orando o quizás no estamos leyendo la palabra, pero muy bien Pablo habla sobre la carrera, sobre llegar a la meta. Amén. Amén. Eh, ¿Alguien está de acuerdo con la frase acá abajo que dice la cruz no es una carga? ¿Están todos de acuerdo con eso? Porque esa es una opinión del autor. La cruz no es una carga, sino el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Ha escuchado la frase que cargar la cruz significa prácticamente tomar el peso de ser cristiano, algo así? Hoy mi cruz es muy pesada, pastor, estoy cargando una cruz muy pesada. No sé si han escuchado esa forma de miro para allá porque los tengo allá ustedes y tengo la diapositiva acá. Eh, pero ¿hay alguien que quiera comentar algo? ¿Para usted es realmente la cruz una carga o usted diría que no es una carga? ¿Quién está ahí? ¿Mi hermana Carmen está por ahí o no? Hermano Néstor. Pastor, Amén. Amén, hermana Carmen, ¿tiene cámara o? Ahí está, ahora sí. Adelante, mi hermana. ¿Está de acuerdo con la frase la cruz no es una carga? ¿O Sí, estoy de acuerdo. por qué? A ver. Porque yo digo que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que lo que Él nos demanda es a llevar el Evangelio. Entonces, la cruz, cuando nosotros vemos lo que es la cruz, la crucifixión, y vemos esa película que nos muestran que Jesús cargó la cruz y bueno, fue azotado y todo eso. Y para él, bueno, dice que él cargó con nuestros pecados. Entonces, y que sobre esa cruz fue derrotado el pecado. Entonces, yo pienso que ahora cuando nosotros decimos la cruz no puede ser una carga, porque fue el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados. Pero el Señor nos demanda a través de eso a que nosotros lo aceptemos en nuestros corazones como nuestro único Salvador. Y esto implica que cuando nosotros reconocemos eso, vamos a llevar el Evangelio a todo aquel que no lo conoce. Entonces, para mí eso no es una carga, es una bendición. Amén. Gracias, mi hermana. Aquí, ¿alguien quiere hacer un comentario sobre la ilustración que hace el autor de primero hay que tener intimidad con Dios y eso produce un embarazo espiritual y cuando se va a realizar o va a llegar el momento de realizar lo que es la visión, van a venir dolores de parto, que es la intercesión, y viene el nacimiento, que es la visión hacerse realidad. ¿Alguien quiere, me parece muy interesante eso. ¿Alguien quiere comentar? No sé si mi hermana Luisa, aprovechando que está en el proceso también.
¿Qué se le viene a la mente, mi hermana? Pastor, es todo, pero cuando se está hablando de esta diapositiva, yo le dije a mi esposo, ay, los hombres no pueden experimentar qué es eso, qué es tan duro que es. Em, pues, pastor, estar embarazada es duro, obviamente. Aquí el autor lo hace un paralelo con la voluntad del Señor. Y creo que en ciertos aspectos lo hace porque durante todo el embarazo uno lleva un proceso que es duro, pero luego, como dice también la palabra, ¿no? Tan pronto uno da luz, ya el dolor desaparece porque tiene uno su hijo o su hija en sus manos. Entonces, yo creo que con la voluntad del Señor, el autor nos quiso dar a entender algo parecido, que muchas veces no es fácil saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad para cada uno de nosotros. Em, Si no hay intimidad con pero Él. todo, exacto, todo empieza con la intimidad con el Señor, con nuestro tiempo con el Señor, con a veces permanecer en silencio, escuchar su voz y poco a poco se va a ir dando ese embarazo, esos dolores de parto y ese nacimiento. Pero lleva su tiempo como todo embarazo también de una mujer. Es interesante porque si sacamos el contexto, ninguna visión puede llegar si no hay intimidad con Dios. Y Exacto, una visión que no tiene intercesión, o sea, que se intercede, se ora, puede llegar a sentir que va a nacer. Y así, si no hay intercesión, no puede nacer. O sea, así es. la visión para existir necesita intimidad y para nacer necesita intercesión. Amén. Eso es algo bien, bien lindo. Perfecto. Em, Siguiendo la carrera, debemos cubrir nuestra carrera y seguir la final sin ver, como Pablo de Muchar hasta la carrera. Nuestra responsabilidad es descubrir y seguir esa carrera para dar a luz espiritualmente los sueños y visiones que Él ha planeado. ¿Hay alguien aquí que sabe que tiene un llamado especial para algo? Pastor, yo quiero comentar algo con lo de dando a luz que creo que Dios lo ha puesto en mi corazón y es algo como que interesante. No sé, usted me corrige. ¿Puedo? Adelante, hermano. Bueno, ya ve que tocaba 4 puntos en dando a luz, ¿no? Es un proceso dar a luz en el cual es un proceso de crecimiento donde el sacrificio es ver a un niño nacer, ¿no? En este caso, cuando uno tiene intimidad a Dios, es buscar a Dios, es una manera de vitaminarse, que cuando uno está embarazado tiene que tener ciertas vitaminas para que de alguna otra manera fortalecer al bebé, ¿no? En este caso a nosotros, nuestro bebé es el espíritu que llevamos dentro. El número dos era el embarazo espiritual, que es el sueño o la visión, y se tiene que ver con el cuidado. Cuando uno está embarazado, tiene que cuidar al bebé que lleva adentro, tiene que tener cuidado, no cargar pesado, cuidar sus alimentaciones y pues, cualquier cuidado, ¿no? Para que nazca bien el bebé. En los dolores de parto es la intercesión. Creo que ahí es el chequeo, ¿no? Lo que uno tiene que estar cuidando es su relación con Dios, checar que cada día uno tenga esa conexión, esa intimidad con el Señor para saber que todo está bien. Y la última es el nacimiento, que son los hechos, como ver el llamado realizado, que podría decir yo que es el nacimiento del bebé, que es cuando uno se da cuenta que ha forjado ese carácter y está dispuesto a realizar el llamado por el cual comenzó el embarazo, ¿no? Ya cuando nació es el momento de ejercer el llamado por el cual ha tenido de parte de Dios. Amén, amén. Lo colocó de una manera amplia. La manera rápida de resumir esto, vuelvo a repetirlo. Si hay intimidad, llega la visión. Y si hay intercesión, esa visión puede nacer. Lo repito. Si hay intimidad con Dios, recibimos una visión. Y si hay intercesión, esa visión puede llegar a nacer. Gracias, mi hermano. Eh, ok, vamos a saltar aquí. Creo que había poco algo aquí.
Ya estamos pasadito un poquito. La importancia de permanecer en nuestra área. Am, Esto fue interesante de que David, después de ser ungido, volvió al rebaño. No se fue a matar gigantes, no salió a buscar gigantes, sino que volvió a cuidar lo que era de él. ¿Alguien tiene algún comentario en esta área? No se peleen porque se ve feo cuando se pelean por hablar. A ver, repito, David no fue a matar a Goliat después de que fue ungido, volvió a su rebaño, volvió al cual era su labor. El punto del autor es que podría verse como algo pequeño, pero el momento era de simplemente seguir con lo que Dios había puesto en sus manos. No hay ningún voluntario. El hermano Néstor está por ahí. Le veo el hombro solamente. Ahí está. Vamos. Ahí está, hermano. Sí, sí. Bueno, bueno, yo entré un poquito tarde a la clase, ¿verdad? Pero la bueno, yo lo que entiendo es que David en el momento que lo andaba buscando el profeta, que andaba buscando al hijo de Isaí, ¿verdad? Vimos que no lo encontraban dentro de todos los hermanos y lo encontraron en pastando ovejas. Entonces, pero luego de eso, él no sale ya a pelear, sino que él regresa a pasar. Entonces, él permanece en la tarea que sí había sido encomendada por su padre. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? Nosotros lo tomamos a nuestro tiempo, nosotros debemos de permanecer a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser de que Dios le ha dado don a una persona un talento, un don, un talento, y él a través del talento o el don que el Señor le ha dado, él se pierde y quiere hacer otras cosas. No sé si me doy a entender, porque hay personas que Dios en realidad o ya vienen con esa, eh, nacen ya con ese talento, con ese don, y, pero en el camino se pierden y quieren hacer otras cosas que Dios no los ha llamado. Amén. Entonces, muchas veces, igual ahorita nosotros, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, porque aquí vamos a morirnos y vamos a seguir aprendiendo la palabra, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo que cada uno de nosotros debemos de saber cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra tarea que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay personas que son talentosas para los instrumentos musicales, hay personas talentosas para ser maestros, que eso no se habla mucho en la iglesia. Personas que van a enseñar a las demás siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces eh, queremos otros, qué sé yo, otros cargos dentro de la iglesia o dentro del rol que nosotros estamos desempeñando cuando nuestra tarea no es esa. Amén. No sé si han escuchado, no es a modo de copucheo, ¿no? Pero un hermano o una hermana va a un congreso, un seminario, supongamos, y el Señor la ministra o lo ministra a él muchísimo. Fue algo muy lindo. Dios le habló. Miro para el lado porque los tengo acá en la pantalla del lado. Y cuando vuelve, quiere comenzar algo como al tiro hacer algo que, no sé, de profeta o que se cree no sé qué. O ya es pastor porque la ministraron o lo ministraron allá. Hay veces que cuando, es interesante, el enemigo, esto está aquí, ¿no? Creo que lo dice. Me gustó cómo lo colocó. ¿Dónde está? Come on, no, muéstramelo, muéstramelo. Satanás permitirá que edifiquemos, pero buscará manchar el nombre de Dios en el proceso. Yo conozco un hermano muy lindo que me dijo que fue misionero, pero yo siempre lo veía amargado. Yo fui misionero en México, sí, acá, y era americano.
Al tiro voy contigo, mi amor. Mi esposa Raquel está adelantando. Eh, y un día le pregunté, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo fue tu experiencia? Y me habló pestes de su experiencia como misionero. Después me di cuenta de que él no tuvo preparación teológica, no tuvo preparación en su iglesia, no fue enviado como misionero, fue enviado a construir casa. Pero él decía que era misionero. Y con su carácter que era enojón, em, difícil, cuando estuvo allá tuvo muchos problemas con la gente. Entonces volvió hablando pestes. Esa persona quizás tuvo el sentir de llegar a otros lugares con el mensaje, pero no estaba preparado, su carácter no estaba procesado y eso provoca un montón de problemas y daña, como dice, Satanás permite que sucedan cosas cuando uno quiere lanzarse porque sabe que a las finales se va a manchar el nombre de Dios aparentemente. Mi amor, la pastora, adelante, ¿dónde está? Pido una disculpa por no prender mi cámara, pero estoy batallando aquí con alguien que todavía no se quiere dormir, así que estoy tratando de acostarme con esta persona. Así que pido una disculpa. Me gustaría compartir brevemente, basado en la historia de David, cuando fue ungido, pero no ejerció su reinado luego, sino que fue después, volvió a apacentar a las ovejas, ¿no? A ser pastor. Algo bien interesante cuando escuchaba eso es porque es algo que yo puedo decir que lo he vivido, ah, eh, esa parte, porque cuando comenzamos el ministerio, eh, bueno, para nadie es un secreto de que la iglesia no floreció luego, fueron después de 7 años, si no estoy bien, y fueron muchos años, como 5 años, donde prácticamente nosotros éramos menos de 10 personas, ¿no? Pero en aquellos años me acuerdo que yo, por alguna razón, entendía el por qué. Y creo que varias veces hablamos de esto con mi esposo, de que no estábamos, el Señor nos estaba puliendo, el Señor nos estaba preparando, ¿no? Y no sabemos dónde el Señor nos va a tener en un par de años, en qué ciudad del estado de Estados Unidos, espero que sea en una ciudad en un más caliente, ¿verdad? Pero sé que el Señor sigue moldeando, entonces cuando esa historia es algo que a mí me da mucha rema porque es algo que yo he vivido en mi vida. A veces uno recibe el llamado, recibe la visión, se embaraza, pero son 9 meses los que tarda de dar a luz y el proceso del embarazo va a, incluso el cuerpo de uno, cómo va cambiando, ¿no? Cuando va desarrollándose el bebé. Y así uno va cambiando su perspectiva, su carácter. Cada área de nuestra vida va cambiando para que se vaya alineando a ese llamado que Dios nos ha dado. Entonces, cuando recibimos ese llamado de Dios, no siempre va a dar, o sea, no es que va a ser ya. Muchas veces hay que regresar atrás y ahí es donde a veces muchos dicen la espera desespera, ¿no? Porque imagínese usted que recibe un llamado que esto, pero tiene que esperar 7 años, 10 años para poder ver cumplido ese deseo, ese llamado. Amén. Amén. Yo quiero terminar. Stop sharing. Ahí está. Ahora lo tengo al frente. Quiero terminar con una historia que me contó un pastor. Cuando yo estaba comenzando en el segundo año vino el apóstol Sergio Enrique. El apóstol Sergio Enrique es como el superintendente de Ministerio Sebenecer. Así lo veo yo. Un apóstol para mí es un superintendente vitalicio de su denominación. Y llegó de pasadita en cerca del aeropuerto. Y un pastor me dijo, vente y vamos a comer con él. Y fuimos a comer como a las 11 de la noche o 12 de la noche a un Denny's, cerca del hotel, o sea, del aeropuerto. Y él me conocía. Y me dijo, ¿cómo estás, Claudio? Y yo le dije, bien, pero estamos frustrados con mi esposa. Le voy a hacer el cuento corto. ¿Por qué tan frustrado? Em, Porque la iglesia no crece. En mi mente tenemos más personas. Mi esposa dice 10, pero yo siempre recuerdo la salita entre 15 y 20. Y de repente crecí hasta 30.
Y después volví a 15, después a 50 en la otra sala. Pero yo sentía que no crecía, pero le dije, no sabemos por qué, y yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y me contó la siguiente historia, que con esta quiero terminar. Me dijo, mira, a un hombre una vez, un, un terrateniente lo llamó a una montaña y le dijo que le quería dar trabajo. Entonces lo llevó arriba de la montaña, un cerrito, y había una piedra grande, gigante, que estaba a punto de caerse al despeñadero. Estaba a punto, era cosa como de empujarla nomás, pero era una piedra grande. Entonces le dijo, mira, te voy a pagar para que todos los días empujes la piedra. Y él dijo, sí, la voy a terminar moviendo porque está a punto de caerse al barranco. Perfecto, aquí todos los días, si vienes, te voy a dar un sueldo. Y empezó a empujarla, una semana nada, 2 semanas nada, un mes nada, ya iba para el segundo mes y fue ante el dueño y le dijo, mira, te vengo a entregar el trabajo. Dijo, ¿por qué? Porque no hay forma de que la piedra caiga al peñasco, al barranco. No se mueve ni medio milímetro en casi 2 meses. Todos los días voy y la empujo. Yo pensé que la iba a poder tumbar por el cerro, pero no se mueve. Así que renuncio. No la pude tumbar, no la pude arrojar. Y el terrateniente le dijo, ¿y quién te dijo que yo te mandé a tumbar la piedra? Yo te mandé a que sacaras músculo. Entonces el apóstol me dijo, sigue predicando y vas a aprender a predicar. Vas a sacar músculo para cuando el día de mañana Dios te dé una iglesia más grande, tú ya tengas músculo en la palabra. Y yo me acuerdo que yo llegaba, tal como me ven ustedes, preparado siempre con mis prédicas. Yo siempre, cuando estaba estudiando la licenciatura en teología, a mí me marcó lo que me dijo un profesor. Ustedes me ven llegar siempre con mis hojitas. Mi profesor nos dijo a todos, por cada minuto que vayan a hablar el domingo, prepárenlo 1 hora. Si quieren entregar un mensaje de 20 minutos, prepárense 20 horas en la semana entonces. Pero piensen, analicen, busquen contenido, chequen la hermenéutica, chequen el contexto, chequen la historia, que sean todo ese minuto bien calculado. ¿Por qué? Porque el oído de la congregación es algo valioso. No te pares al frente a gritar, ¿y quién vive? Y a su nombre, ¿y quién vive? Y gloria. Bueno, aquí hay la palabra, yo creo que aquí calla. No. Piensa cada minuto que vas a usar. Desde que me dijo eso, a mí me marcó porque yo dije, me parece que no he valorado mucho el oído de la congregación. Eh, Cualquiera puede, con buena intención, puede pararse al frente y hacer una especie de abrir el corazón con un versículo, ir para todas direcciones. Pero toma tiempo y experiencia tratar de dar lo mejor para que uno lo que va a entregar ya lo ha procesado uno mismo. Y eso lo practiqué mucho con 10 personas, con 15 personas, con 20, con 25, 30, 40, 50, y se cumplió lo que me dijo el apóstol. Cuando predico yo no me siento cómodo. La parte fácil para mí es predicar, es lo más lindo, predicar el Evangelio, preparar los sermones. Tengo todos mis libros, tengo un montón de acceso en internet. Esa es la parte linda, pero porque al Señor le plació que, que fuéramos chiquititos por mucho tiempo. Yo pensaba que tenía que botar la piedra y no, Él simplemente quería que sacara músculo. Si alguno está frustrado porque no ha logrado el éxito que busca, quizás Dios no quiere que logres el éxito que tú piensas. Dios quiere que saques músculo, carácter, fortaleza, templanza, dominio propio, paciencia, mansedumbre, amor, es lo que estamos haciendo. Oramos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, esta clase. Doy gracias, Señor, por cada hermano que se conectó, sacó el tiempo, cada hermano que está terminando este primer libro. Señor, ruego bendición sobre sus corazones, sus almas, Señor, que esta palabra que este hermano escribió hace más de 30 años o 20 años, Señor, sigue siendo tan fresca para la iglesia local porque su palabra no pasa y nunca pasará. Señor, ayúdanos a entender que no podemos llegar
a ser alguien si no aprendemos a servir. Porque en tu reino el más grande es el que sirve. Y no sirve por un día o por un año, sirve hasta cuando usted lo diga. No sirve porque está cómodo, sino sirve porque aunque hay batallas, aunque hay escasez, aunque hay que huir a veces con David y estar en la cueva de Adulá, Señor, si es nuestro llamado, ayúdanos a permanecer empujando la roca para que nuestro carácter sea formado. Yo ruego y dejo en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, rogando que usted sea quien le tome la mano y lo guíe. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo y doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Paramos la grabación. Stop.